Temido como el rey hechizado, Carlos II de España es recordado por su impactante apariencia y los devastadores efectos de generaciones de endogamia. Pero detrás de este monarca roto, había dos jóvenes reinas obligadas a contraer un matrimonio que no podían rechazar. Sus historias son de deber, desesperación y una unión real que terminaría en tragedia y sumiría a Europa en la guerra. Antes de explorar a las esposas del rey Carlos II, necesitamos examinar la vida del propio rey. Carlos nació el 6 de noviembre de 1661. Era el hijo menor del rey Felipe IV de España y Mariana de Austria. Aunque sí tenía hermanos mayores, ellos eran ilegítimos o ya habían fallecido antes que él. Por ejemplo, su medio hermano Baltasar Carlos había sido durante mucho tiempo el heredero al trono, pero murió en 1646, una semana antes de cumplir 17 años, por un presunto caso de viruela. Este trasfondo familiar significó que Carlos subiera al trono como el rey Carlos II de España, tras la muerte de su padre el 17 de septiembre de 1665. Esto fue unas semanas antes de que Carlos cumpliera 4 años, y siguió un largo periodo de minoría de edad, en el que su madre, Mariana de Austria, y su medio hermano ilegítimo, Juan de Austria, lucharon por el control del gobierno. Parte de la razón de la lucha por el poder en la corte era la conciencia generalizada de que, incluso cuando Carlos alcanzara la mayoría de edad, podría no gobernar de manera independiente. Sufría de una serie de graves problemas de salud, y sus contemporáneos ya reconocían que su condición limitaría su autoridad. Los historiadores y expertos médicos aún debaten exactamente qué lo aquejaba, pero los registros pintan un panorama sombrío. Su cuerpo nunca se desarrolló completamente. Le costaba trabajo caminar sin ayuda, y tenía la pronunciada mandíbula de los Habsburgo, lo que hacía difícil masticar y hablar. Los relatos contemporáneos también describen retrasos en el desarrollo y limitaciones intelectuales. Muchos en la corte creían que estos problemas físicos e intelectuales eran tan antinaturales que debían ser resultado de brujería. Como resultado, Carlos II de España llegó a ser conocido como el hechizado, el rey embrujado. Sin embargo, la realidad era mucho más preocupante. Se cree ampliamente que su condición fue el resultado de una endogamia severa. Durante generaciones, las ramas española y austriaca de la Casa de Habsburgo se habían casado entre sí. Esto había resultado en que primos hermanos tuvieran hijos entre sí, generación tras generación. Por ejemplo, su padre, Felipe IV de España, era tanto el tío como el esposo de su madre, Mariana de Austria. Originalmente, ella iba a casarse con su hijo, Baltasar Carlos, pero después de su muerte en 1646, Felipe se casó con su propia sobrina en su lugar. Los problemas crónicos de salud de Carlos estaban casi con toda seguridad relacionados, al menos en parte, con esta larga historia de endogamia. Algunos historiadores han sugerido que pudo haber sufrido de hidrocefalia, una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, pero su condición exacta sigue siendo incierta, y la mayoría de los expertos creen que sus enfermedades tuvieron múltiples causas. Cualquiera que haya sido la verdad sobre su condición, esta dejó a Carlos con una apariencia llamativa e inusual, una que era difícil de disimular en persona. Y sin embargo, los retratos contaban una historia muy diferente. Los pintores de la corte española suavizaban cuidadosamente sus rasgos, presentándolo como digno, incluso algo apuesto, ante posibles novias extranjeras. Porque, a pesar de todo, el futuro de España dependía de una sola cosa. Carlos necesitaba una reina. Como cualquier rey, Carlos necesitaba casarse para asegurar su dinastía. Desde joven, los contemporáneos dudaban de que fuera capaz de tener hijos, dada su frágil salud. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, el rey tenía que intentarlo, especialmente porque la línea masculina directa de la rama española de la Casa de Habsburgo se había vuelto peligrosamente escasa. En la década de 1670, se estaban llevando a cabo negociaciones en toda Europa para encontrar la esposa adecuada para el llamado rey hechizado. Inicialmente, hubo discusiones sobre que Carlos podría casarse con su propia sobrina, María Antonia de Austria, la hija de Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su propia hermana, Margarita Teresa de España. Tal unión habría mantenido la corona española firmemente dentro de la Casa de Habsburgo, aunque habría intensificado aún más los ya extremos niveles de endogamia.
Sin embargo, ese matrimonio resultó impráctico. María Antonia aún era muy joven, y España no podía darse el lujo de esperar. Con la sucesión cada vez más incierta, la prioridad era clara. El rey necesitaba una esposa y un heredero lo antes posible. También se consideraron brevemente opciones portuguesas, y se sugirió a Isabel Luisa, princesa de Baida de la Casa de Braganza, como posible esposa. Una unión así podría haber ayudado a estabilizar las relaciones en la península ibérica después de décadas de tensión. Sin embargo, la idea nunca ganó verdadero impulso y fue descartada. Sin embargo, una alianza francesa resultó ser mucho más atractiva. Las relaciones entre España y Francia habían estado tensas durante años, especialmente bajo Luis XIV, cuyas guerras en las décadas de 1660 y 1670 le arrebataron a España valiosos territorios en los Países Bajos y a lo largo de su frontera oriental. Un matrimonio real ofrecía una oportunidad, aunque frágil, de aliviar esa rivalidad. Y así, por fin, se eligió a una novia. Al final fue María Luisa de Orleans quien se convertiría en la esposa de Carlos. Ella nació el 26 de marzo de 1662 en París, y era solo unos meses más joven que Carlos. Mary era hija de la princesa Enriqueta de Inglaterra y de Felipe I, duque de Orleans, el hermano menor de Luis XIV. Por lo tanto, Marie era sobrina real. Marie-Louise también era prima hermana de Carlos con una generación de diferencia, ya que su abuela era Ana de Austria, hija del rey Felipe III de España, el abuelo de Carlos. La pareja también era prima en segundo grado, debido a conexiones familiares complejas y enredadas. Después de su nacimiento, se dice que ambos padres se sintieron decepcionados porque la criatura era una niña, y su madre supuestamente exclamó: «Entonces tírenla al río», aunque su suegra la calmó rápidamente. A pesar de este comienzo dramático, María Luisa creció para convertirse en la favorita de su padre. Disfrutó de una infancia cálida y relativamente feliz, pasando gran parte de su tiempo en el Palacio Real. Era especialmente cercana a sus dos abuelas, Ana de Austria, quien la consentía y más tarde le dejó una herencia considerable, y Enriqueta María de Francia, con quien solía quedarse en Colombia. Trágicamente, en 1670, cuando María Luisa tenía solo 8 años, su madre murió repentinamente. Al año siguiente, su padre se volvió a casar con Isabel Carlota del Palatinado. A pesar de esto, María Luisa mantendría una relación cálida y afectuosa con su madrastra. También recibió una educación cuidadosa e integral, aprendiendo a montar a caballo, cantar, bailar y tocar instrumentos como el clavicémbalo, además de dominar el arte de la conversación cortesana formal, todo bajo la atenta guía de su institutriz. Además de esto, los contemporáneos hablaban positivamente de ella, y uno de ellos afirmó: de presencia elegante, de estatura bien proporcionada, con un semblante sereno y agradable. Su cabello era grueso y castaño oscuro, sus cejas eran arqueadas y sus ojos eran negros, vivaces, grandes y majestuosos. Su frente era amplia y blanca. Sus labios eran llenos y ligeramente redondeados. Su nariz era afilada y bien formada. Su porte era elegante e impecable. En julio de 1679, María Luisa fue informada de que se casaría con el rey de España. Sin embargo, estaba devastada y se dice que pasó meses llorando. Esto se debe a que estaba profundamente apegada a su primo, Luis Gran Delfín, quien tenía una edad cercana a la suya, y alguna vez había esperado convertirse en reina de Francia. Pero no tenía opción. La decisión ya había sido tomada. Luego dejó Francia y se fue a España, sin volver jamás. María Luisa conoció a Carlos por primera vez el día de su boda, casándose con él en persona el 19 de noviembre de 1679 en Quintana Pala, cerca de Burgos. Él tenía 18 años. Ella tenía solo 17 años. La vida de María como reina de España fue complicada. Aunque a Carlos a menudo se le retrata como indefenso, no estaba completamente incapacitado y conservaba cierto grado de capacidad tanto mental como física. Desde el principio, él quedó profundamente cautivado por su joven esposa, claramente fascinado por su belleza. Ella, sin embargo, estaba mucho menos entusiasmada. Al enfrentarse con su fragilidad y su aspecto extraño, se dice que ella quedó impactada. Además, sus intentos de tener hijos no tuvieron éxito, y esto casi con certeza se debió a la condición de Carlos,
aunque los funcionarios de la corte y los ministros del gobierno no hablaban de esto de manera muy directa. Además, María Luisa encontró la corte española asfixiantemente formal. Sus movimientos estaban estrictamente controlados, y sus días seguían una estructura rígida, con comidas en silencio, y a menudo a solas. También tuvo enfrentamientos con Juan Francisco de la Cerda, octavo duque de Medinaceli, quien se convirtió en el ministro principal del gobierno de Carlos, en la década de 1680. Él creía que el embajador francés, Pierre de Villa, tenía demasiado poder en la corte española, ya que era el confidente cercano de María Luisa en Madrid. Finalmente, Villa fue expulsado de España en 1681, lo que llevó a una nueva guerra entre Francia y España en 1683. Durante la Guerra de las Reuniones, la posición de María Luisa en la corte española fue especialmente difícil. A finales de la década de 1680, quedó claro que María Luisa nunca tendría hijos. Se le culpó ampliamente por este fracaso y fue sometida a tratamientos de fertilidad primitivos que solo empeoraron su salud, dejándola con graves problemas intestinales. También había desarrollado un gusto por las bebidas endulzadas hechas con limón, canela y mucha azúcar, y comenzó a subir de peso. A principios de febrero de 1689, cayó gravemente enferma. Se presentó una fiebre severa, acompañada de un dolor abdominal intenso, convulsiones y vómitos. Se llamó a los médicos, pero había poco que pudieran hacer. Se determinó que su estado era fatal. Con los años le había tomado mucho cariño a Carlos, y en su lecho de muerte se dice que le dijo: «Muchas mujeres podrán estar con su majestad, pero ninguna lo amará más que yo». María Luisa de Orleans murió el 12 de febrero de 1689, a tan solo 26 años de edad. Carlos quedó devastado y se dice que la amó por el resto de su vida. Los rumores se difundieron rápidamente, especialmente en Francia, de que ella había sido envenenada. Sin embargo, una autopsia no encontró evidencia que respaldara esto. Su muerte probablemente fue causada por apendicitis, aunque también se ha sugerido un caso grave de intoxicación alimentaria. Fue sepultada en la cripta real de El Escorial. La muerte de María Luisa provocó una reacción de pánico en Madrid. Aunque algunos creían que Carlos aún podía tener hijos en ese momento, siempre había existido la esperanza de que lo lograra. Además, con su salud deteriorándose cada vez más, claramente el tiempo jugaba en su contra. Así que, en cuestión de semanas, comenzó la búsqueda de la segunda esposa de Carlos. La mujer que finalmente fue elegida fue María Ana de Neuburg. Ella nació el 28 de octubre de 1667 en el Palacio de Benrath, cerca de Düsseldorf. Ella fue la 12ª hija de Felipe Guillermo, elector palatino, uno de los príncipes más poderosos del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su esposa, Isabel Amelia de Hesse-Darmstadt. En una rara excepción al protocolo establecido de los Habsburgo, María Ana no estaba tan estrechamente emparentada con Carlos, ya que solo eran primos segundos con una generación de diferencia. Aunque provenía de una familia gobernante más humilde, el gobierno español señaló que su madre había dado a luz al menos a 16 hijos, de los cuales la mayoría sobrevivió hasta la edad adulta. Y esperaban que esta fertilidad pudiera transmitirse a María Ana y permitirle concebir un heredero al trono español. También se describía a María Ana como atractiva, alta, delgada y bien proporcionada. Así, en agosto de 1689, apenas medio año después de la muerte de María Luisa, María Ana y Carlos se casaron por poder. La boda formal tuvo lugar en España el 14 de mayo de 1690 en el monasterio de San Diego, cerca de Valladolid. María Ana tenía 22 años, mientras que Carlos tenía 28. Cuando María Ana vio por primera vez a su esposo, ya debía conocer su reputación de mala salud y deformidades que solo habían empeorado con la edad. Fuera lo que fuera que pensara, no lo expresó, y en cambio, se concentró en su deber como reina. Hizo todo lo posible por dar un heredero, manteniendo relaciones frecuentes con el rey, incluso llegando a afirmar en varias ocasiones que estaba embarazada. Al mismo tiempo, animó a Carlos a someterse a tratamientos para mejorar su fertilidad, dejando en claro que el fracaso para tener un heredero no era solo culpa suya. Por si fuera poco, también se le relacionó con los exorcismos del rey, realizados bajo la creencia de que estaba embrujado. En Madrid, la hostilidad hacia la reina creció, y circularon versos satíricos que la retrataban como una figura siniestra, casi demoníaca.
A pesar de esto, María Ana pronto ganó estatus como la presunta madre del futuro monarca, y se convirtió en una figura importante en la corte y en la política europea, mientras los británicos, austriacos y holandeses maniobraban para asegurar que los Habsburgo austriacos reclamaran el trono español, en lugar de un candidato francés cuando Carlos muriera. Bueno, los miembros de la corte esperaban que Carlos muriera en cualquier momento. De hecho, toda Europa estaba esperando ver que esto sucediera, y esperaba un conflicto inevitable si no había un heredero para reclamar el trono. Para mediados de la década de 1690, Carlos estaba mayormente postrado en cama y su cuerpo se estaba deteriorando. A estas alturas ya estaba claro que su matrimonio no iba a tener hijos. Carlos casi con certeza era impotente, y se alega que solo tenía un testículo, que fue descrito como negro como el carbón. En noviembre de 1698, Carlos publicó su testamento, nombrando a José Fernando de Baviera como su sucesor, con la condición de que heredaría una monarquía española indivisa. José Fernando era hijo de la sobrina de Carlos, María Antonia de Austria, y de Maximiliano II Emanuel, elector de Baviera. Por un momento pareció que la prolongada crisis de sucesión se había resuelto. Pero en 1699 ocurrió un desastre. José Fernando murió repentinamente, probablemente de fiebre tifoidea, con solo 6 años de edad, lo que volvió a abrir por completo la cuestión de la sucesión española. Carlos luchó hasta el 1 de noviembre de 1700, sorprendiendo a todos al vivir hasta casi los 39 años de edad. Sin embargo, había complicado las cosas justo antes de morir, cuando designó a su primo francés, Felipe de Anjou, como su nuevo sucesor. Esto desencadenó la Guerra de Sucesión Española en toda Europa, con los franceses y españoles luchando contra una gran coalición liderada por los austríacos, británicos y holandeses. Como una reina viuda alemana que claramente había estado a favor de la sucesión austríaca, María Ana quedó en una posición muy difícil después de la muerte de su esposo. Ella permaneció en España y comenzó a desempeñar el papel de la viuda tradicional, vistiendo de negro y encargando un retrato de luto, mientras también intentaba cultivar una relación amistosa con el nuevo rey de origen francés, Felipe V, cuando llegó a España. Él fue respetuoso y le otorgó una gran pensión, pero a medida que la guerra se prolongaba durante los años 1700, ella se convirtió en una enorme carga para la hacienda española. En Madrid, tanto los funcionarios españoles como los franceses empezaron a criticar su presencia, y algunos la veían como una quinta columna de los Habsburgo austriacos en la corte española. Como resultado, María Ana fue exiliada a Toledo, donde llevó una vida tranquila. Luego, en 1706, la guerra había llegado al territorio español, y con las fuerzas austriacas y británicas avanzando por el país, María Ana hizo una declaración pública de su apoyo a su sobrino, el archiduque Carlos, quien había tomado la ciudad de Toledo y era el candidato austriaco para suceder a Carlos. Por lo tanto, fue exiliada nuevamente por el gobierno de Felipe V. Por consiguiente, se trasladó al norte de los Pirineos y se estableció en la ciudad de Bayona, en el suroeste de Francia, viviendo en una especie de limbo, hasta que la Guerra de Sucesión Española llegó a su fin mediante una serie de diferentes acuerdos de paz firmados en la República Holandesa entre 1713 y 1714. Al final, el candidato Borbón, Felipe V de España, fue confirmado como rey de España. Sin embargo, esto fue bajo la condición de que las coronas de Francia y España nunca serían unidas bajo un solo gobernante. Como parte del acuerdo, los Habsburgo austriacos recibieron los Países Bajos españoles, junto con los territorios italianos de España, incluyendo Nápoles y Milán. María Ana viviría una larga vida como reina viuda después de que terminara la guerra. Ella continuó residiendo en Bayona. Era típico que una reina viuda permaneciera en el país donde había sido consorte después de la muerte de su esposo, así que regresar a Neuburg no se consideraba una opción. En cambio, ella continuó residiendo en Bayona durante las décadas de 1720 y 1730, donde mantuvo una vida aristocrática, encargando retratos con regularidad y manteniendo correspondencia con mujeres de las casas reales de Europa. Se cree también que María Ana se casó clandestinamente con un plebeyo local en Bayona, pero los detalles exactos nunca se han establecido por completo. A lo largo de los años, ella había solicitado permiso para cruzar los Pirineos y regresar a España.
Esta solicitud finalmente fue concedida en 1738, después de que ella enfermó. María Ana se dirigió a Pamplona y luego a Guadalajara, donde murió en el Palacio del Infantado el 16 de julio de 1740, a los 72 años de edad. No tuvo herederos y dejó todas sus posesiones a Isabel de Farnesio, la reina de España y esposa de Felipe Pinitinto, quien había solicitado incansablemente en su nombre para que se le permitiera regresar a España. Fue enterrada en el Escorial junto a la primera esposa de Carlos, María Luisa. Su muerte marcó el fallecimiento de la última reina de España de la era de los Habsburgo. Muchas gracias a todos por ver este video sobre las esposas y reinas de Carlos II de España. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció el video aquí abajo en los comentarios. Y si quieren más videos sobre las esposas de los reyes, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.